trabajar en esta hora el renacimiento, una visión general sobre este lo vimos en cursos pasados, este movimiento. Vamos a abordarlo desde la perspectiva del hombre renacentista, pero es necesario hacer una recapitulación de lo que hemos conocido hasta el momento sobre el Renacimiento. El Renacimiento, que abarca un sentido amplio los siglos XV y siglo XVI. Es un periodo esencial de cambios y transformaciones en casi todos los órdenes de la vida. Representa, entre otros aspectos, una nueva etapa histórica y filosófica. Tuvo su origen en las ciudades o estados italianos, desde donde se extendió por toda Europa. El nombre mismo nos indica la conciencia de esa novedad en oposición a considerarla necesario volver a las raíces del pensamiento griego y a la riqueza de la naturaleza. Con la influencia y el predominio de esta era cristiana, la razón griega había quedado oscurecida durante siglos. Este importante momento histórico fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El nombre del Renacimiento se utilizó porque éste retomaba los elementos de la cultura clásica. El término simbolizaba una parte fundamental del conocimiento, en la reactivación de ese conocimiento y el progreso. Tras siglos de predominio de una mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad Media, esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano. El interés por las artes, la política y la ciencia. En este último aspecto podemos hablar sobre personajes que se destacaron como Bacon, Copérnico, Galileo, Kepler, que son figuras centrales en el desarrollo de la ciencia, que supondrá la destrucción de la imagen ptolómica del mundo, inspirada en el universo cerrado y geocéntrico de dos esferas. La creciente y progresiva matematización de la naturaleza y el desarrollo del método experimental serán dos de las bases más significativos de su triunfo. ¿Qué es eso de Ptolomeica? Eso era lo que se concebía por este filósofo en el siglo II, que decía que la Tierra era el centro del universo y que los astros giraban alrededor de ello. Pero con esta nueva renacimiento se pudo descartar destacar y comprobar que no es así. El Renacimiento afectó a las estructuras básicas de la sociedad y la cultura, comprendiendo la vida cotidiana y la mentalidad diaria, la práctica de las normas morales y de los ideales éticos, las artes, la ciencia. Esta época es la primera etapa del proceso de transformación del feudalismo. ¿Hacia dónde? Hacia el capitalismo. Su ruptura con el mundo medieval se produce en todos los órdenes de la cultura. Pero hay que tener presente que el Renacimiento es un periodo complejo, plural, donde lo viejo y lo nuevo se mezclan y se entrecruzan. Los comienzos del siglo XV son de gran actividad creadora, aunque también de gran confusión, al tener que acostumbrarse a las nuevas perspectivas vitales, es decir, la interpretación del hombre, del cosmos, etc. En este siglo hay una doble vida, la supervivencia de la vida medieval y el renacimiento de una nueva vida. El hombre que mejor representa esta época, a que los individuos tienen conciencia de estar situados en los confines de dos mundos, es probablemente Pico della Mirandola. La novedad y el carácter revolucionario de esta época del Renacimiento está en la actitud de los hombres ante el mundo. Este no es un lugar de paso ni algo valioso y bello que el hombre pueda transformar en su morada, siendo el hombre protagonista de su destino.
La capacidad creadora del hombre hizo que muchos filósofos y literatos renacentistas abandonaran el mundo medieval de Adán por el de Prometeo, invento de las artes y los instrumentos de la vida civil. El pensamiento renacentista rompe con la jerarquía universal de las cosas y sitúa al hombre como capaz de cambiar cualquier realidad enojosa. Y si sufre, no es por decreto de la naturaleza o de Dios, sino por su falta de esfuerzo intelectual o simplemente por su estupidez o por su perversidad. Esta concepción del hombre exige un espíritu de libertad que abarque todos los campos de la actividad humana y también especialmente la esfera del pensamiento. La libertad es una auténtica necesidad en estos tiempos. ¿Cuáles tiempos estamos hablando? En el siglo XV y el siglo XVI. Y no es nada sorprendente que se constituya en el centro de la axiología renacentista como valor conductor a cuyo alrededor se ordenaron todos los demás. El destino del hombre medieval, condenado a vivir a un valle de lágrimas, conoció a mediados del siglo XV un nuevo camino de esperanza. Se asistió a una eclosión de arte y de cultura. Las ciudades se embellecieron. El mundo se convirtió, por fin, en un lugar habitable. Dios ya no era el centro del mundo, como era en la Edad Media. El hombre se había hecho con las riendas de su propio destino. Con el retorno a las fuentes clasistas, durante el Renacimiento, el mundo clásico grecorromano se considera ahora digno de una desmesurada admiración. Por el contrario, el de la cultura medieval es vista como un paréntesis del oscurantismo, de la etapa oscura. Se da gran importancia al estudio del griego y del latín para entender cabalmente las obras de los autores clásicos. Sus escritos se difunden en un afán del reencuentro con la nueva valoración de la inteligencia del hombre y de su amor a la naturaleza. También se valora con mucho interés el canónico equilibrio entre la forma y el pensamiento. La literatura y el arte de la antigüedad clásica grecorromana renacen así con fuerza. El hombre del Renacimiento aspiraba a gozar ampliamente de la vida presente y reclamaba la absoluta libertad de la razón para buscar la verdad y el mejor conocimiento de sí mismo y de la naturaleza. Sintió curiosidad por todo y a todo le aplicó ¿qué? La razón. Por lo mismo, el hombre es libre de decidir su conducta, de elegir su destino, lo que supone una exaltación de la libertad individual, tanto en el orden teológico como en el orden cultural y social. Como una de las características más notables del Renacimiento es el antropocentrismo. Se produce una valoración no solo de la personalidad del ser humano, sino también de su individualidad. El Renacimiento pues es el renacer del espíritu, de la libertad de un ser humano que se quiere inserto en la naturaleza y en la historia. El humanismo es el fenómeno más notable de esta nueva cultura. El hombre pasa a ser un mero espectador en el medioevo a tener confianza en sí mismo y convertirse en el artífice de su destino. En la Florencia del siglo XV se escriben textos de exaltación a la grandiosidad humana, destacando la famosa oración sobre la dignidad del hombre de Pico Della Mirandola, en la que de forma sencilla y sublime se recoge la nueva imagen del hombre que él califica y apellida como el milagro y el animal admirable. La grandeza del hombre reside en su libertad para hacerse a sí mismo. Esto es, en convertirse en el libre escultor de sí mismo. Recordamos a un hombre que nosotros hemos escuchado mucho, que es a Maquiavelo, el italiano, ¿verdad? Que dice que el hombre no tiene una naturaleza fija y concreta y determinada,
que él es el artífice de su propia suerte y según lo que cultive, aquello florecerá. El hombre puede emplear más su grandeza, pero la meta tiene que ser la perfección. Por ello, Pico Delia Mirandola dice que debe apoderarse de nuestra alma una cierta santa ambición de no contentarnos con la mediocre, sino anhelar lo bueno y tratar de conseguirlo con toda nuestra fuerza. La libertad no es una meta, sino un punto de partida para el proceso de la realización de las potencialidades humanas. El hombre renacentista será también el gran constructor de la sociedad política. Los humanistas están muy preocupados por la sociedad política que debe conseguir un Estado justo capaz de proporcionar el bienestar para la identidad de los hombres. Los pensadores políticos del Renacimiento descubren a la humanidad como un todo independiente de la comunidad particular a la que cada uno pertenece. La sociedad estaba integrada por seres libres e iguales y los descubrimientos científicos y técnicos eran patrimonio de toda la humanidad. Este ideal explica las grandes utopías surgidas en el Renacimiento, en las que se establecen normas para toda la humanidad y en las que se aspira a la creación de una república universal. Para Maquiavelo, por ejemplo, el conocimiento de los hombres es condición imprescindible para una acción política adecuada. Él, en contra de la mayoría de los pensadores de la época, cree que el hombre es malo por naturaleza. En el mezquino, ambicioso y constante, defiende que solo el Estado, es decir, el orden estatal, puede garantizar una adecuada organización de la convivencia humana. Solo la violencia del Estado, su poder soberano, puede frenar la violencia salvaje de los hombres y convertirse en garantía de la libertad de todos. Los filósofos y escritores del Renacimiento coincidieron en afirmar que eran los hombres los artífices de la sociedad civil. Sin embargo, existen diferencias en el análisis de hasta qué punto los hombres son dominados por la fortuna. Otro hombre renacentista destacado es Tomás Campanella, filósofo y poeta italiano. En su utopía, La Ciudad del Sol, quiere que todo el mundo sea partícipe de la felicidad alcanzada en esta ciudad. No utiliza la fuerza, sino que por medio del convencimiento hace ver las ventajas de esta forma de vida. La misma idea de la universalidad aparece en el pensamiento político de los humanistas florentinos a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, que convierten a Florencia en la patria ideal de los hombres. La libertad del pensamiento, sin la cual no hubiese sido posible la ciencia ni la filosofía moderna, fue uno de los más preciados dones que los renacentistas nos han dejado. Esta conquista supuso muchos sufrimientos, como el proceso a Galileo, el cautiverio del propio Campanella o la muerte de Bruno y Vanini. Los escritores renacentistas, cuyo papel para el progreso del pensamiento fue crucial, lucharon en todo momento por un pensamiento libre y autónomo, sustituyendo el principio de autoridad por el de libre investigación. Con los humanistas se revaloriza toda manifestación de la vida. El tema de la muerte y la preocupación por el más allá pierde terreno. Mientras se vive, no existe la muerte. Esta es la idea que refleja bien Boccaccio en el Decameron, donde sus personajes, rodeados por la peste, nunca piensan en la muerte y se dedican a buscar la belleza y el placer. Son también famosas las polémicas de los humanistas relacionados con la vida monástica y ascética, de que ven como el freno de sus ideales de placer y pasión por la vida. En esta época asistimos a un descubrimiento del cuerpo que deja de ser pecado para convertirse en el objeto de gozo y alegría. Se ensalza a sí mismo el amor espiritual y el físico, que además de producir deleite y placer, resulta fecundo para el género humano. Hay una exaltación del matrimonio y un culto a la belleza.
Los hombres renacentistas, en su búsqueda de la belleza, liberan el arte de su servidumbre teológica y se convierten en fin de sí mismos. El gusto estético se manifiesta en el deseo de escuchar y hablar bien. De ahí su desprecio por la barbarie de los medievales. Durante el Renacimiento, salvo casos excepcionales, no hay ateísmo. Domina la idea de considerar la obra de Dios, tanto la naturaleza como el hombre, como algo digno y valioso en su totalidad. No creen en el pecado original y por tanto tampoco hay corrupción o depravación. Y en consecuencia proclaman la alegría y el goce por la vida. Los artistas renacentistas mostraron una nueva apreciación por la naturaleza en toda su variedad, especialmente la naturaleza humana en su singularidad y multiforme complejidad. Se nos dice que sus obras celebran la vida al proclamar una nueva libertad para explorar ideas nuevas, para desafiar los antiguos dogmas, para tomar control del destino de uno, para gloriarse en la humanidad y en la superioridad del hombre sobre la naturaleza y lo que circunda. Podemos decir en la manera de conclusión que el Renacimiento nace un hombre nuevo, plasmado en un gran número de relevantes seres humanos con características especiales, con dotes y actitudes singulares, con las nuevas funciones y una renovada afirmación del hombre y de los valores humanos en los diversos campos de las artes y de la vida. Bueno, muchachos, vamos entonces a explicarles lo que vamos a realizar ustedes allá en sus casas. Vamos a trabajar lo que es en la guía. Encontramos una consulta sobre unos autores y vamos a elaborar un friso en el cual hay que tener en cuenta la imagen, la vida, la obra, el legado, estilo y forma de quienes en Italia, de unos escritores italianos, de unos escritores en Francia e Inglaterra, que aquí en la guía está. En el segundo punto vamos a hacer un escrito sobre el pensamiento del hombre renacentista, es decir, lo que usted entendió sobre esta clase que hemos visto sobre el hombre renacentista. Y como tercer punto vamos a analizar y escribir los aportes culturales, políticos y científicos de este periodo del Renacimiento. Entonces es importante de que ustedes, muchachos, puedan afianzar sus conocimientos a través de videos de YouTube, de buscar allí en las diversas plataformas más sobre este movimiento cultural y sobre todo el énfasis que estamos haciendo sobre el hombre renacentista, porque ya en cursos pasados estuvimos viendo las características, los géneros de este tipo de literatura, ¿verdad? Recuerden que lo vimos en cursos anteriores, pero es importante mirar este enfoque desde el punto de vista de la visión de ese hombre renacentista como el centro del universo. Bueno, muchas gracias por haber participado en esta clase.